Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Derecho de Réplica. El derecho de réplica es la facultad de toda persona de que se aclare o corrija información falsa, errónea, inexacta o incompleta difundida a través de un medio de comunicación. Este derecho fue incluido en el artículo 6 de nuestra Constitución desde el 2007. Sin embargo, no se había emitido la ley reglamentaria correspondiente. Finalmente, el pasado mes de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica. La CNDH, el PRD y Morena promovieron acciones de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley es violatoria de derechos humanos. Estos recursos ya han sido admitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se turnaron a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, por los datos. Ya estamos de vuelta aquí en el foro para seguir con nuestro análisis en perspectiva. A ver, te paso la palabra directo, Luis Miguel. Estamos hablando del derecho de réplica, de su vinculación con otros derechos y de las, digamos, muchas formas que pueden existir para distorsionar o acomodar las piezas a través de la legislación secundaria. Sí, yo adelantaba algún problema que es la falta de distinciones. Quiero dar un paso atrás. Libertad de expresión, derecho a información siempre han sido protegidos especialmente en los sistemas constitucionales. Son connaturales a una democracia que busque ser funcional. Y el criterio que se ha establecido para exigir responsabilidades ulteriores por el abuso de esos derechos es uno que depende, la legislación se puede conocer como la real malicia o la malicia efectiva, es básicamente una negligencia absoluta y manifiesta por comunicar hechos que no han sido para nada verificados. Okay. Y cuando eso sucede, esa irresponsabilidad manifiesta del medio de comunicación da lugar a una responsabilidad ulterior. Si afecta el derecho a honor, vida privada, quizá había sido daño moral. La ley tiene un problema porque la ley usa como parámetro la ley reglamentaria que salió publicada en Diario Oficial 4 de noviembre, entró en vigor 4 de diciembre, tiene como parámetro la verdad y exactitud. ¿Por qué? Porque a la hora de definir el derecho de réplica se lo da a cualquier persona que piense que datos o informaciones están vinculados con hechos que le aludan, que le causen un perjuicio, pero basado en la falsedad e inexactitud de lo que se informa, de lo que se comunica, y que está incluso abierto a la crítica periodística basado en esos hechos falsos o inexactos. Lo contrario de falso o inexacto es verdadero, cierto y preciso. Ese estándar de verdad y exactitud no es el estándar que internacionalmente se ha dado para proteger la libertad de prensa. Okay. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué es problemático que tú pongas como estándar el tener que acreditar la veracidad y la exactitud de la información que difundes? Bueno, incluso nuestra Corte Mexicana llegó en algún momento a esa disyuntiva y llegó a la misma conclusión que está diciendo Luis Miguel. No se puede generar como un parámetro porque desde el punto de vista, digamos, filosófico de la libertad de expresión, lo que se protege son las ideas y la manifestación de las ideas. Como decíamos, es un discurso distinto al del discurso de la información y las noticias. Esa sí requiere de veracidad y sí requiere de esos elementos. Si yo estoy reportando hechos, debo de, por supuesto, apegarte a la verdad, que ¿no? Me apego a la verdad. No puedes fotografiar y publicar en tu periódico fotografías de muertos y masacres donde no ha habido muertos y masacres y falsear un hecho que no es. Puedes alterar un hecho histórico. Eso es, desde luego, contrario al ejercicio preciso de la libertad de expresión. Pero una opinión puede ser manifestada, así sea una opinión contraria a una opinión oficial o una opinión distinta, porque lo que busca la libertad de expresión en el centro es garantizar la pluralidad de los debates, porque bien lo ha dicho Luis Miguel, en la democracia el elemento fundamental es el libre mercado de estas ideas, la pluralidad de los debates que se atemperarán de manera en la que existan medios plurales que puedan contrarrestar aquellas versiones de opinión oficialista, etcétera, ¿no? Entonces son totalmente distintos la forma en la que se protegen estos dos discursos, las noticias y las opiniones. En las opiniones hay mucha más protección de la libertad de expresión, porque se busca garantizar que el individuo tenga sus propias ideas y pueda libremente manifestarlas, y que sean, digamos, decíamos ya, contrarrestadas con otras ideas, ¿no? Entonces, el gran problema de esta nueva ley de réplica es que primero no distingue entre estos dos discursos, y al no distinguirlo, nos pone bajo un supuesto en el que todo
todo será lo mismo y tendrá el mismo tratamiento, muy contrario a lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho. Segundo, lo garantiza ante personas por igual, personas morales, personas físicas. O sea, no distingue entre personas morales, físicas y tampoco entre funcionarios públicos y ciudadanos. Y ciudadanos, por ejemplo, ¿no? O figuras públicas, por ejemplo, las actrices, etcétera, que se ven mermadas en su vida privada cuando un paparazzi entra a su casa, etcétera, ¿no? Y que puedan también decir, bueno, pues ese no es el espacio, en fin. Entonces, no distingue tampoco sobre esas personas. Y al no hacerlo, lo que hace, bueno, además de no garantizar un derecho fundamental de las personas, de los seres humanos, establece una nueva relación de poder en la que, bien lo estás diciendo tú, identificando tú, el medio va a ser el que va a poder determinar si existe un interés de réplica o no existe un interés de réplica, si cabe dentro de su agenda editorial o no cabe dentro de su agenda editorial, si cabe dentro de su línea partidista o no cabe dentro de su línea partidista. Y esa es una, digamos, es una facilidad que el derecho no está garantizando, porque el derecho está garantizado para las personas, no para los medios. Y esto parece que se ha generado como una ley de los medios y no de los derechos de las personas. A ver, me interesa tu opinión porque un medio en el que tú escribes y en el que tienes, digamos, una cierta presencia, lo puedo decir así, que es la revista Proceso, ha impugnado la ley y la ha impugnado considerando de alguna manera que se puede utilizar esta ley para limitar su libertad de expresión. ¿Por qué? En esencia, los siguientes elementos. Utiliza un parámetro que no es el acorde a la libertad de prensa crítica, que es verdad y exactitud en lugar de veracidad. 2, le da un trato diferente, como una medida indirecta, según la línea editorial, porque cuando tú repites la verdad oficial, no tienes que dar ningún trámite a réplicas más que contestar que no proceden, y cuando tú criticas al gobierno, entonces sí, la réplica te puede llevar hasta un juicio. Esto por una cuestión de hecho, porque es previsible que si criticas al gobierno, los funcionarios públicos involucrados en esa crítica van a hacer uso de esta ley. El artículo 19, la fracción séptima, claramente dice, como uno de los supuestos donde la réplica no procede, que se repita los dichos o los discursos o los escritos de las autoridades. Si tú estás citando lo que dice una autoridad, tú no eres responsable de ese dicho como medio y por lo mismo tú no eres el obligado a aclarar la veracidad de la información que estás difundiendo. Sí, con algo muy peligroso. La ley presupone que lo que dice el gobierno es real, es exacto. Presupone que al menos es un dicho oficial. Esto es algo autoritario hasta la pared de enfrente. Y lo otro es que no hay distinciones en cuanto a titulares del derecho. Déjenme hablar de un personaje en 30 segundos. Hace 30 años nadie sabía quién era Cuauhtémoc Blanco salvo sus familiares y amistades. Hace 15 años Cuauhtémoc Blanco era un personaje público porque era un jugador de fútbol muy destacado. Hoy Cuauhtémoc Blanco tiene una responsabilidad política, pública, una obligación. Y su nivel de protección no es el mismo. No es el mismo que Cuauhtémoc Blanco dijera hace 30 años, ¿por qué se meten con mi vida íntima o mi derecho al honor? A hoy, ¿por qué me critican? Tú dirías, se fue adelgazando su derecho a la privacidad. Y esto es algo que está previsto a nivel de derechos humanos de siempre. El ámbito de protección de quienes tienen una función pública, de anónimo a figura pública a funcionario público. En este país. En estos niveles, la clase empresarial, la que recibe las concesiones, la que brinda las casas, la que da los contratos para ver dónde se usan los recursos públicos y ganan con eso y se vuelven multimillonarias, no tienen la misma protección que tú o que yo, o que María López o Alberto Pérez. Está bien. Lo que sucede ahí, me gustaría que era un poco nuestra conclusión del bloque anterior, pero regresar al punto. Lo que ustedes me están diciendo es que por su confección, esta ley en realidad otorga un derecho que se convierte en un privilegio. Porque se le otorga más a actores poderosos, valga la expresión, que a los ciudadanos de a pie. ¿Ustedes dirían eso? ¿Están de acuerdo con este fraseo? Y en su caso, ¿cómo darle la vuelta? Porque tú ya hablabas de algo que solo puede existir en los hechos, que es la pluralidad de voces, la pluralidad de espacios de difusión, pero desde el punto de vista del diseño institucional, teniendo lo que tenemos, ¿cómo podemos salir del atolladero? Bueno, yo para empezar concuerdo contigo. Esta es una ley pensada para proteger y dar privilegios tanto a los medios de comunicación como a estas élites Solo un poderosas. matiz, Luis Miguel diría a los medios de comunicación no críticos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Nada más para decir, ok, adelante, sí. No críticos, digamos, aunque bueno, ahí podría haber de todas las situaciones en los cambios.
Pero aún así, ellos tienen demasiadas facilidades, los medios de comunicación, pues para determinar si procede o no procede. Y segundo, pues a esta gran clase política que ya vimos que no está igualmente protegida en su libertad, en su vida privada dentro del sistema interamericano y dentro de México, en nuestra jurisprudencia tampoco lo está, pues la trata como igual, ¿no? Okay. Entonces, al generar una legislación en donde no existe una tradición y una doctrina de promover derechos humanos, esto no podría ser considerada como una ley propia de la garantía de un derecho de réplica, que es un derecho humano, ¿no? Para empezar, pues eso es un problema en el que concuerdo con Carrancá, que decía al principio, seguramente la Corte podría invalidarla con argumentos bastante fáciles y sólidos, ¿no? Si esto se quiere hacer así, ¿no? ¿Y ustedes creen eso? Como el tiempo vuela, pues entrémosle. Hay acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también me parece que algunas... Un par de partidos políticos. Hay el amparo que se ha promovido al menos por esta revista y creo que hay algo también de actores de sociedad civil, pero ante estas acciones legales que argumentan cosas distintas, según entiendo, es decir, que apuntan hacia flancos diversos de la legislación, ¿qué escenario prevén ustedes en sede jurisdiccional? Ya sea en sede jurisdiccional. Es decir, ¿qué prevén? En sede jurisdiccional lo mínimo a esperar es que se mantenga la congruencia de la línea jurisprudencial. Ha sido muy clara. ¿Cómo ha sido? Ha sido muy clara el desarrollo de protección de la libertad de expresión y el derecho a informar, y bajo esos parámetros esta ley no pasa. Hay dos puntos que me gustaría resaltar en un minuto. El efecto inhibitorio disuasivo de la ley, el chilling effect. Ajá. Esta ley, como medio que critica las acciones de gobierno, te impone pensarte dos veces las cosas porque te pueden... Es este efecto inhibidor de decir, ya porque existe la ley, mejor no digo lo que iba a decir porque quién sabe qué me vaya a suceder. Eso sería lo peor que nos podría pasar. La sola existencia de la ley, dirías, puede generar ese efecto. En una semana puedo tener 10 solicitudes de réplica que me pueden llevar a 10 juicios. Ok. Uno. Y dos, claro que debería de ser bienvenido el derecho de réplica, pero como hace rato habíamos dicho, como un medio de equilibrar poder, donde las personas puedan criticar a quienes están teniendo casi el monopolio en la información, que son dos televisoras que apoyan a un gobierno, al que sea en turno. Ese es el derecho de réplica, y ese derecho de réplica no existe. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede ir a un medio y decir, esto que dice el gobierno es falso, ni puede ir a decir, esto me interesa como ciudadanía, porque tampoco la réplica está solo vista para interés jurídico, no interés legítimo. No podemos ir aquí y decir, vamos a pedir réplica porque este tema sobre la seguridad que nos afecta a todo el mundo lo están informando sesgadamente. No, nada, no puedes. Entonces, este tipo de cosas, pues, es lo que uno esperaría. Ahora, vamos a ver si en la Suprema Corte, donde este asunto debería de llegar, hay congruencia con la línea jurisprudencial, o si esto de los nombramientos a modo que hace el Ejecutivo y que le aprueba el Senado, ya ha trastocado eso y nos van a dar unas distinciones y unos nuevos razonamientos y una nueva argumentación para justificar una ley que en este contexto, en este país, funciona para callar la prensa crítica, no le da réplica a quien busque cuestionar y debatir, y sí le da una vía privilegiada a las autoridades del Estado mexicano y a quien tiene poder. ¿Estás de acuerdo, Isa? Bueno, pues sí sería terrible que fuera digamos, un pronunciamiento de la Corte en sentido contrario. ¿Tú dirías y yo creo que no... Que por congruencia igual por congruencia con la interpretación tendría definitivamente... y parámetros convencionales, esto claro, debería claro. Y además porque el derecho de réplica entra en juego en conjunto con estos nuevos... pues corriente o doctrina de democratizar a los medios de comunicación. La gran idea de todo esto es, desde luego, que la ciudadanía pueda participar, los ciudadanos, no los partidos políticos, ¿no? Vuelvo al tema, los ciudadanos puedan participar de los contenidos y intervenir en Eso los me interesa, ¿no? Escuchándolos me da la impresión de que miran al derecho de réplica, y me gusta lo que plantean, no solamente como un instrumento para exigir que se rectifique, aclare, precise un dicho que te agravia, sino también como un medio para colocar versiones sobre cuestiones relevantes en el ámbito de la discusión pública. ¿Ustedes creen que el derecho de réplica debería servir también como esto, como un instrumento para que se escuchen
opiniones y versiones que de otra manera quedarían acalladas? Desde luego que sí, tiene que ser un mecanismo de participación y ha sido un mecanismo de participación en otros sistemas jurídicos, junto con el defensor del radioescucha o el defensor del lector, que son mecanismos que se tienen para poder incluir la opinión, ciudadanizar al medio nuevamente, ¿no? Incluir la opinión, porque los medios pueden decidir en abstracto y en individual qué es lo que se proyecta, qué es lo que se programa, cuál es la línea editorial y cuál es la verdad, como decía Luis Miguel, cuál es la verdad histórica. Pero el ciudadano no puede participar de eso, que son medios democráticos, se supone, y que son elementos fundamentales de la democracia. Así que el derecho de réplica, desde luego, Pedro, que está dentro de estos elementos y grandes elementos que permiten la participación ciudadana en los medios de comunicación. ¿Algo quieras decir Sí, de esto? El claro. tiempo está volando. Justo, en un país democrático que no estaríamos apuntando el esfuerzo en tener muchos medios, pluralidad Sí, que era de un poco medios. esta idea de, claro, entre más voces, Entre más voces diferentes, mejor debate de ideas. Entre más medios diferentes, mejor contraste de informaciones. Y lo que estamos haciendo es mantener el monopolio de los medios de comunicación y darle réplica a las autoridades y a quien tiene poder. hay un sector del que no hemos hablado, les pido a cada uno, en verdad, en 40 segundos, porque así de cruel es el tiempo en televisión, que es el sector de las redes sociales, internet, etcétera. Es decir, ¿qué pasa por ahí? Porque ahí hay nuevas voces, hay nuevos medios, hay nuevos portales, hay nuevos actores que colocan información, versiones, etcétera. ¿Qué ven por ahí? Obviamente desde la perspectiva del tema que nos convoca el día de hoy, Isa. Bueno, mira, si tú revisas algunos programas radiofónicos, por ejemplo, los programas noticiosos, que son los más escuchados dentro de la radio y donde más la réplica puede ser aplicada, tú a veces encuentras que el locutor está leyendo los tweets que le están llegando, ¿no? Y generalmente los tweets pues son algunos muy favorecedores y le mandan abrazos al locutor y le mandan besos, etcétera, o lo felicitan, y otros son bastante críticos, incluso en algunos casos hasta con palabras altisonantes, ¿no? Entonces, generalmente tú puedes determinar, o por lo menos ese es mi criterio, no sé cuál es el tuyo, escuchar a un locutor cuando lee a aquellos que son también críticos y los explica y les da oportunidad y les da espacio radiofónico para comentar. Sí, los eleva a ese nivel de Me parece que ese es un medio, o esa es una práctica más ética que aquella que tú encuentras en cualquier canal de televisión abierta que abras de estos monopolios de los que ya estábamos hablando, no de los medios públicos necesariamente, pero sí de estos medios de cadenas televisivas fundamentales, que solamente los tweets son grandilocuentes, elogiosos, ¿no? Son elogiosos, son fenomenales, etcétera. No había tocado el tema porque hay que salvar las redes sociales de la aplicación de esta ley. Por supuesto, las redes sociales que están utilizando gente en los medios de comunicación son parte del medio de comunicación. Redes sociales hoy que tengan organizaciones civiles o personas que gusten opinar, que a lo mejor tienen mucha gente que les siga blogs, y que etcétera. sean muy importantes, blogs, portales, en principio no deberían de ser sujetos de la ley porque no son medios regulados por el Estado, pero sí podrían llegar a serlo porque la ley tiene una definición muy grande, que es cualquier persona responsable de emitir contenidos originales. Y ese es uno de los debates pendientes. Pues ahí tienen otro tema de los cuales vale la pena llamar la atención sobre los peligros de la ley, las definiciones jurídicas demasiado ambiguas, vagas, abiertas. Pues muchas gracias, Isa. Gracias, muchas Pedro. gracias, Leonel. En verdad, Sí, Pedro. el tema da para mucho. Tengo la impresión de que vale la pena seguirlo discutiendo acá mismo en el observatorio y sobre todo los invito a que en una edición posterior analicemos lo que dice la Corte, analicemos la manera en la que aborda el tema la Corte, la manera en la que argumentan los ministros y sobre todo lo que más va a importar, el sentido de sus sentencias. Muchas gracias en verdad. Gracias a usted por acompañarnos. Ya lo sabe, hasta esta sección de observatorio. Pues yo creo que la principal conclusión del programa del día de hoy es que el derecho de réplica debe de ser un derecho de las personas, no un derecho de los medios y mucho menos de los poderes. Y además debe ser un derecho que debe de servir para proteger nuestro honor, nuestra reputación, nuestro buen nombre, pero también para potenciar la libertad de expresión en toda sociedad democrática. Lamentablemente, la legislación aprobada en nuestro país hace algunos meses parece que camina, al menos eso dijeron nuestros invitados, en la dirección contraria. Esperemos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos como todas las semanas aquí en TV UNAM el próximo martes a las 9 de la noche.